Alumnos de primer año de secundaria, buenos días chicos. Vamos a trabajar hoy en nuestro cuaderno de comunicación. Espero que tengan su cuaderno a la mano para poder ir desarrollando nuestro tema juntos. Bien, empecemos. El tema del día de hoy se titula los adverbios. ¿Ya? Los adverbios viene de verbos, ¿no? ¿Y qué es el verbo? El verbo es toda palabra que indica acción dentro de la oración, ¿no? Es la acción que el sujeto realiza dentro de la oración. Vamos a ver. Nos dicen que los adverbios son palabras que acompañan a un verbo y lo modifican. Los adverbios son palabras que acompañan a un verbo y lo modifican. Recuerden que el verbo es la acción. El verbo es la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. A ver, algunos verbos. Leer, llorar, jugar, cantar, reír, saltar, escribir, ¿no? Son acciones. Son palabras que indican acción. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo para poder entender qué son los adverbios. Entonces repetimos que los adverbios son palabras que acompañan a un verbo y lo modifican. ¿Qué quiere decir que lo modifican? Nos van a dar una referencia acerca de él. Ya lo va a modificar. Ejemplo. A ver, aquí vamos a ver oraciones. El niño juega mucho. El niño juega aquí. El niño jugó ayer. A ver, en estas oraciones, ¿cuál es el verbo de la oración? Juega, ¿cierto? Muy bien. El juega es la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. ¿Él qué es? Él es un artículo. Recuerden que lo vimos en la clase pasada sobre los determinantes. Él, ¿no? Es un artículo. Niño es un sustantivo. Juega es un verbo y este verbo está siendo modificado por una referencia. El niño juega mucho. El niño juega aquí. El niño jugó ayer. Entonces, estas palabras que vemos al lado del verbo las están modificando y están dando una referencia acerca de la acción del verbo. Aquí me dice que el niño juega mucho. Me está hablando de cantidad. El niño juega aquí. Me está hablando de un lugar, que él juega en un lugar. Y el niño jugó ayer. Me está hablando acerca de un tiempo. ¿En qué tiempo jugó ayer? Entonces, vamos a ver. Entonces, el niño juega mucho. ¿Cuál es el adverbio? Mucho. El niño juega aquí. El adverbio sería aquí. Bien. El niño jugó ayer. El adverbio es ayer. Entonces, estos son los adverbios. Son palabras que acompañan a un verbo y lo modifican. ¿Ya? Seguimos. Vamos a ver ahora. Hay distintos tipos de adverbio. Afirmación, lugar, tiempo, cantidad, modo, duda y negación. Estos son los distintos tipos de adverbios. Repetimos. Coloquen allí, hay distintos tipos de adverbios y son afirmación, lugar, tiempo, cantidad, modo, negación y duda. Ahí está. Estos son los distintos tipos de adverbios y para poder entenderlos vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Por favor, chicos, presten atención que este tema lo van a entender si ustedes ponen todos sus sentidos, ¿no? Para poder entender la explicación. Seguimos. Vamos a ver ahora los adverbios de lugar. Lugar indica ubicación, ¿ya? Ubicación. Aquí, ahí, allí, cerca, acá, lejos, fuera, abajo, arriba, dentro, ¿no? Etcétera. Son adverbios de lugar que indica una ubicación. La misma palabra lo dice, un lugar. ¿Ya? A ver, vamos a ver ejemplos. Nos dicen aquí, los ejemplos de adverbio de lugar van a responder a la pregunta ¿dónde?
¿Dónde? Responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Ya? A ver, primera oración. Acamparemos por allí. Segunda oración, aquí tienes tu vuelto. Tercera oración, el mantel está sobre la mesa. Cuarta oración, la señora estaba delante de mí en la fila. Y última oración, yo estoy cerca de tu casa. Aquí en estas oraciones vamos a encontrar adverbios de lugar. Ok, y lo vamos a resolver juntos. ¿Dónde vamos a encontrar el adverbio de lugar? Y para eso nos dicen que el adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? A ver, acamparemos por allí. ¿Dónde acamparemos? Por allí. Entonces allí habla de lugar. Allí es un adverbio de lugar. Aquí tienes tu vuelto. Tienes es el verbo. Tú es un pronombre. Vuelto, ¿no? Es un sustantivo. Entonces, ¿cuál será el adverbio de lugar? Aquí. Aquí hace referencia de lugar. Adverbio de lugar. A ver, siguiente. El mantel está sobre la mesa. ¿Dónde está el mantel? Sobre la mesa. Entonces, sobre es un adverbio de lugar que está al lado del sustantivo. Del verbo, perdón, está al lado del verbo. La señora estaba delante de mí en la fila. ¿Dónde estaba la señora? ¿Dónde creen que es cuál es el adverbio de lugar? Delante. Delante es el adverbio de lugar. Ya estoy cerca de tu casa. Ya estoy cerca de tu casa. ¿Cuál será el adverbio de lugar? ¿Cuál será? ¿Qué palabra de aquí hace referencia a un lugar? Ya estoy cerca. Cerca viene a ser el adverbio de lugar. ¿Ok? Lo importante es que ustedes lean bien su oración y identifiquen el adverbio. ¿Ok? Y los adverbios que hemos visto aquí son los adverbios de lugar que responden a la pregunta ¿dónde? Seguimos ahora. Ya hemos visto adverbio de lugar y ahora vamos a ver el adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo. Hoy, mañana, pronto, antes, siempre, ayer, tarde, ahora, después, ya, etcétera. ¿Cómo los vamos a identificar dentro de la oración? Porque el adverbio tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ok? Vamos a ver las oraciones. A mi tía la operan mañana. Por la tarde prepararé la cena. Te llamaré después. Mañana es la presentación. Patricia pronto se irá a su casa. Aquí hemos puesto varias oraciones y vamos a identificar los adverbios de tiempo que acompañan al verbo. Vamos a ver los adverbios de tiempo que acompañan al verbo. A ver, a mi tía la operan mañana. La pregunta sería, ¿cuándo la operan a mi tía? Mañana. ¿En qué tiempo? Mañana. Entonces, mañana es un adverbio de tiempo. Siguiente. Por la tarde prepararé la cena. Por la tarde prepararé la cena. ¿Cuál es el adverbio? ¿Cuál es el adverbio de tiempo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo prepararé la cena? Por la tarde. Tarde es un adverbio de tiempo. Seguimos. Te llamaré después. ¿Cuándo te llamaré? Después. Después es el adverbio de tiempo. Mañana es la presentación. ¿Cuál será el adverbio? Mañana. Porque la pregunta sería, ¿cuándo es la presentación? Mañana. Es un adverbio de tiempo. La siguiente. Patricia pronto se irá a su casa. La pregunta es, ¿cuándo se irá Patricia? Pronto. Entonces, pronto es un adverbio de tiempo. ¿Ok, chicos? Aquí vemos los adverbios de tiempo. Mañana es un tiempo, tarde, después, mañana y pronto. Allí estamos reconociendo los adverbios de tiempo. ¿Ok?
Continuamos. Entonces ya hemos visto adverbios de lugar, adverbios de tiempo y ahora vamos a ver los adverbios de modo. El modo. Bien, deprisa, mejor, mal, así, peor. Y adjetivos acabados en mente. Rápidamente, alegremente, suavemente, etc. ¿Cómo vamos a distinguir nosotros un adverbio de modo que acompaña a un verbo? Lo vamos a distinguir de la siguiente manera. Ejemplos de adverbio de modo. Cuando responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Ya responden a la pregunta ¿cómo? A ver, vamos a ver con las oraciones. Juan lava el auto rápidamente. Rendiste bien el examen de lenguaje. Mis abuelos me recibieron cariñosamente. Pedro hizo mal la tarea. El perro está durmiendo profundamente. Entonces me dicen que los adverbios de modo que acompañan al verbo van a responder a la pregunta ¿cómo? A ver, Juan lava el auto rápidamente. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo Juan lava el auto? Rápidamente. Y me dice, ¿no? Anteriormente que los adverbios de modo van a terminar, ¿no? Con las palabras mente. Entonces aquí encuentro yo un adverbio de modo. Seguimos. Rendiste bien el examen de lenguaje. ¿Cuál será el adverbio de modo? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo rendiste el examen de lenguaje? Bien. Entonces ese es el modo de la oración. Bien, el adverbio de modo. Seguimos. Mis abuelos me recibieron cariñosamente. Cariñosamente. Entonces cariñosamente es el adverbio de modo. Porque la pregunta es ¿cómo me recibieron mis abuelos? Cariñosamente. Ese es el modo en que te recibieron tus abuelos. Pedro hizo mal la tarea. ¿Cómo hizo Pedro la tarea? Mal. Entonces el adverbio de modo es mal. Seguimos, a ver ustedes. El perro está durmiendo profundamente. ¿Cómo está durmiendo el perro? Profundamente. Entonces este es un adverbio de modo. ¿Ya? Entonces recuerden que los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a ver los adverbios de cantidad. ¿Ya? Los adverbios de cantidad. Mucho, bastante, más, demasiado, nada, poco, muy, menos, algo, etc. Aquí vemos que son cantidades inexactas, ¿cierto? Que no hay una cantidad específica. Por lo tanto, estas palabras serán adverbios de cantidad. ¿Ok? Seguimos. Ejemplos de adverbio de cantidad. Estos adverbios de cantidad no responden a ninguna pregunta porque son notorios dentro de la oración que hace referencia a una cantidad. Por decir, vamos a ver los ejemplos. Eres demasiado bueno. Esos perros han sufrido mucho. Con un poco de suerte pasaremos la prueba. Eres demasiado bueno. Acá se ha repetido, chicos, ha habido un error, ¿ya? Y la última, leeré más este año. Entonces vamos a subrayar los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad se refieren definitivamente, ¿no?, a aquellas que muestran una cantidad inexacta. A ver, eres demasiado bueno. ¿Cuál será el adverbio? ¿Cuál es el verbo aquí? Eres. ¿Y el adverbio cuál será? Demasiado, ¿no? Es un adverbio de cantidad. Esos perros han sufrido mucho. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Mucho. ¿Ya? Con un poco de suerte pasaremos la prueba. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Poco. ¿Ya? Eres demasiado bueno. A ver ustedes cuál creen que es. A ver si coincidimos. Eres demasiado bueno. Demasiado. Muy bien.
Leeré más este año. ¿Cuál es el adverbio de cantidad que acompaña al verbo? Leeré es el verbo. Entonces, el adverbio más, que habla de cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿está claro, chicos? Por favor, vamos entendiendo. Estos son los adverbios de cantidad. Seguimos. Ahora vamos a ver los adverbios de afirmación que afirman algo, ¿no? Que sustentan algo. Entre ellos, cierto, también, ciertamente, sí, efectivamente, etc. ¿Ok? Vamos a ver las oraciones. Ejemplos de adverbios de afirmación. Ay, perdón. Aquí está. Ya lo tengo subrayado. Dice acá, por supuesto, iré a tu fiesta de cumpleaños. Este está afirmando que sí va a ir. Por supuesto. Entonces, este es un adverbio de afirmación. Miren, este adverbio de afirmación está al lado del verbo. Ya, efectivamente, los cálculos son correctos. Efectivamente será el adverbio de afirmación. Está afirmando. Sí, aprobé el examen. Aquí encontramos un adverbio, sí, de afirmación. Verdaderamente me gusta este lugar. Entonces, verdaderamente está afirmando que le gusta ese lugar. Verdaderamente es un adverbio de afirmación. Ya, chicos, nos vamos entendiendo y vamos a ver ahora el siguiente tipo de adverbios. Adverbio de negación, que niegan, ¿no? Niegan algo. Dice no, jamás, tampoco, nunca, nada, etc. Estos son los adverbios de negación. Vamos a ver ahora acá. Ejemplos de adverbios de negación. Me dijo que no tenía problemas en ese momento. Ninguno se acordó de la reunión. Espero nunca actuar como ella. Yo sé que tampoco vendrá Ramiro hoy. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son los adverbios de negación? Me dijo que no tenía problemas en este momento. ¿Cuál es? No. Muy bien. Ninguno se acordó de la reunión. ¿Dónde está el adverbio de negación? Ninguno. Adverbio de negación. Espero nunca actuar como ella. ¿Cuál es el adverbio de negación? ¿Cuál creen ustedes? Nunca. Muy bien. Yo sé que tampoco vendrá Ramiro. ¿Cuál es el adverbio de negación? Tampoco. ¿No? Son adverbios de negación que acompañan al verbo. Seguimos. Adverbios de duda. ¿Acaso, probablemente, quizás, ¿no? Quizá son adverbios de duda. A ver, vamos a ver con los ejemplos. Cuando uno duda algo dentro de una oración, ¿no? Ejemplos de adverbios de duda. Ojalá vengas mañana, ¿no? Ojalá. Posiblemente nos veamos en algunos días. Quizás puedas hacerme un favor. Probablemente pase por tu casa hoy. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ejemplos de adverbio de duda. Ojalá vengas mañana. ¿Cuál será el adverbio que acompaña al verbo? Ojalá. Posiblemente nos veamos en algunos días. A ver, digan ustedes, ¿cuál es el adverbio? Posiblemente. Quizás puedas hacerme un favor. Quizás, muy bien. Probablemente pase por tu casa hoy. Probablemente es un adverbio de duda. Ok, chicos, entonces estas son las clases de adverbios que existen. Hemos visto adverbio de tiempo, adverbio de lugar, adverbio de modo, adverbio de afirmación y adverbio de duda. Esos son los adverbios, ¿no?, que acompañan al verbo y lo modifican. ¿Ok? Esa es la actividad que van a desarrollar el día de hoy. Dice subrayar los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones e indicar el tipo. A ver, vamos a resolver la primera. El parque está cerca. ¿Cuál es el adverbio aquí?
El parque está cerca. Cerca. Muy bien. ¿Y un adverbio de qué? De tiempo, de modo, de lugar, de afirmación o negación o de duda. Cerca es de lugar. Ya, chicos, eso es lo que van a hacer. A ver la siguiente. La niña es muy lista. ¿Cuál es el adverbio aquí? La niña es muy lista. ¿Cuál ustedes creen que es el adverbio? Lista. Lista es el adverbio de qué? De modo. ¿Cómo es la niña? Lista. Lista es un adverbio de modo, porque es la pregunta. ¿Cómo es la niña? Es muy lista. ¿Listo? Ok, chicos, entonces lo que ustedes van a hacer es esto, ¿no? Van a escribir estas oraciones en su cuaderno y van a subrayar lo que es el adverbio y al costado de ella van a colocar qué tipo de adverbio es. Ya, si es adverbio de modo, de tiempo, de lugar, de afirmación o de duda. Son estas oraciones y aquí, escribir oraciones utilizando el adverbio que te indican. Ustedes van a escribir un ejemplo de adverbio de afirmación, de negación, de duda, de cantidad, de modo y de lugar. Recuerden que, por favor, traten de hacerlo ustedes solos, no buscan de internet. Miren las palabras que tienen en los conceptos y de acuerdo a ello armen sus propias oraciones. ¿Ok, chicos? Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Lo que van a hacer es su tema, ¿ya? Su tema que tienen, que les he explicado, su título, las clases de adverbios, ¿no? Y desarrollan su actividad. Ok, muchachos, no hay necesidad que me escriban toda la parte teórica de los adverbios. Simplemente de repente un adverbio con un ejemplo para que lo logren distinguir, para que lo logren identificar. Y la tarea sí la realizan. Ok, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben, me mandan un audio para poder ayudarles. Yo les estaré llamando también. Ok, nos ponemos a trabajar. Espero que hayan entendido y comprendido su tema.